Rose estaba junto a los fogones, removiendo sopa de pollo en una olla grande. El vapor se elevaba sobre el líquido caliente, empañando la ventana de la cocina, más allá de la cual el crepúsculo de una tarde de octubre en Lee Summit ya se estaba espesando. Miró el reloj que había sobre la nevera, las 7:30. Derek volvía a llegar tarde al trabajo, aunque había prometido estar en casa a las 6. Ethan estaba sentado en la mesa de la cocina, inclinado sobre un libro de matemáticas. El pelo oscuro le caía sobre la frente, como el de su padre cuando era niño, a juzgar por las viejas fotografías. El chico pasaba el lápiz por su cuaderno, resolviendo diligentemente los números de una columna. «Mamá, este problema es extraño», dijo sin levantar la cabeza. «Aquí dice que el granjero tenía 70 vacas y luego compró 25 más. ¿Por qué iba a tener tantas vacas?» Rose sonrió dejando la cuchara de madera a un lado. «A lo mejor tiene una granja muy grande. Pero si cada vaca necesita 2 acres de pasto, necesitará 190 acres solo para las vacas. Eso es mucha tierra». Ethan levantó la vista, con una expresión de auténtico desconcierto en el rostro. «¿Y de dónde iba a sacar tanto heno para el invierno?» Rose se rió. Ethan siempre hacía ese tipo de preguntas, prácticas, basadas en lo que había observado en la vida real. El chico tenía una capacidad asombrosa para fijarse en detalles que los adultos daban por sentados. El verano pasado, cuando fueron a la casa de su abuelo en el campo, Ethan memorizó cada palabra sobre el cuidado del ganado. Quizá los autores de los libros de texto solo querían darte números grandes para que practicaras, sugirió Rose, sacando del horno una cazuela de brécol y queso. Entonces habría sido mejor escribir sobre algo real, como una juguetería o una biblioteca, dijo Ethan seriamente, volviendo a sus cálculos. Seguro que hay más de 70 libros en tu biblioteca. Muchos más, asintió Rose, poniendo la mesa. Unos 15,000. Ya lo ves, eso sería más interesante. ¿Cuántos libros repartía la señora Johnson en una semana si el lunes repartía 120 y el martes 30 menos? Rose observó cómo su hijo transcribía cuidadosamente la solución en una copia en blanco. Su caligrafía era lisa, las letras del mismo tamaño. A Ethan le gustaba el orden y la precisión en todo. Hasta los lápices de colores los ordenaba por los colores del arco iris. «¿Qué tal el colegio? ¿Qué te ha parecido interesante hoy?», preguntó ella sentándose a su lado. Ethan guardó el lápiz y se quedó pensativo. En el recreo, Brian le contó que sus padres se peleaban todas las noches. Y luego la señora Collins nos ha explicado lo de los planetas. Ya sabéis, Marte es rojo porque allí hay mucho hierro y se oxida por el oxígeno de la atmósfera. ¿Qué nos dijo Brian exactamente? Rose percibió la preocupación en la voz de su hijo cuando mencionó a un compañero de clase. Dice que su padre le grita a su madre, se va de casa y solo vuelve por la mañana. Brian cree que se divorciarán como los padres de Sophie de nuestra clase. Y también dijo que cuando los adultos empiezan a callarse mucho durante la cena, es una mala señal. Rose sintió que algo se le oprimía en el pecho. Durante las últimas semanas, sus cenas familiares habían sido, de hecho, casi siempre silenciosas. Derek llegaba cansado, comía deprisa y se retiraba al salón a ver la tele. «La gente se cansa a veces, cariño. Eso no significa que no se quieran», dijo ella, esperando que su voz sonara convincente. Ethan miró a su madre detenidamente con sus ojos oscuros, demasiado serios para un niño de 7 años. «¿Por qué papá dejó de preguntarme cómo me iba en el colegio? Antes siempre preguntaba por mis notas, y no miró el dibujo que traje el lunes. Lo puse en la nevera, pero papá ni se dio cuenta». La pregunta sonaba tan simple y directa que Rose no encontró inmediatamente algo que decir. En efecto, últimamente Derek parecía distante, no solo de ella, sino también de su hijo. Solía mirar las manualidades de cada uno de los niños con orgullo, elogiándolos por sus buenas notas y ayudándolos con las tareas difíciles. «Papá trabaja mucho. Tiene un nuevo proyecto», dijo ella, repitiendo la explicación que Derek daba cada vez que llegaba tarde a casa. «¿Qué proyecto?». Ethan metió los libros de texto en el maletín con la misma pulcritud con la que había hecho los deberes. Rose se dio cuenta de que no sabía la respuesta a esa pregunta. Derek hablaba de trabajo en términos cada vez más vagos, limitándose a frases generales sobre empleo y clientes importantes. «Algo relacionado con la venta de casas. Ya sabes que papá es agente inmobiliario». «Sí,
pero solía hablar de las casas que vendía. ¿Recuerdas cuando enseñaba fotos de esa casa grande con piscina? Ahora no habla de nada. Y tiene un teléfono nuevo, pero no nos enseñó qué juegos tiene. El chico tenía razón. Antes, a Derek le entusiasmaba compartir historias de trabajo, enseñar fotos de casas bonitas, quejarse de los clientes malhumorados. Ahora contestaba a las preguntas sobre el trabajo con respuestas de una sola palabra y cambiaba rápidamente de tema. Y guardaba el nuevo teléfono como si fuera un secreto de Estado. Quizá no quería aburrirnos con el trabajo, sugirió Rose, aunque no se lo creía. Ethan asintió en silencio, pero Rose pudo ver que no estaba satisfecho con su respuesta. El chico tenía una capacidad casi adulta para analizar el comportamiento de los demás. A veces la asustaba. Un niño de 7 años no debería ser capaz de observar a los adultos tan de cerca, captando los matices de sus estados de ánimo y actitudes. El sonido de las llaves en la cerradura hizo que ambos se giraran hacia la puerta principal. Derek por fin había llegado a casa. Rose miró automáticamente el reloj. Las 8:15. Más de una hora de retraso sin avisar. ¡Papá! Ethan saltó de su asiento y corrió al encuentro de su padre. Rose oyó a su marido saludar a su hijo con un saludo reservado, casi formal. Sin bromas, sin preguntas sobre la escuela, sin calidez en su voz. Solo un breve saludo y pasos rápidos hacia el baño. Papá, mira, he resuelto todos los problemas. Llegó la voz de Ethan desde el pasillo. Me alegro por ti, hijo. Ya me lo enseñarás luego, contestó Derek, pero Rose le oyó subir las escaleras. Ethan regresó a la cocina con cara de desconcierto. Se sentó a la mesa, pero no tocó la comida que Rose ya había puesto en los platos. Ha dicho que luego me lo enseñas, pero luego se va a ver la tele, dijo en voz baja. Siempre dice luego, pero el luego nunca llega. Rose sintió que el corazón se le apretaba de dolor por su hijo. La lógica del niño era despiadada en su sencillez y veracidad. Cuando Derek volvió a la cocina, Rose ya estaba sirviendo sopa en los platos. Parecía cansado, pero no como la gente después de un duro día de trabajo. Más bien parecía un hombre que estaba pensando intensamente en algo y no quería que los demás lo supieran. Llevaba una camisa nueva, aunque había salido de azul esta mañana, pero ahora era blanca. ¿Qué tal?, preguntó Rose, poniendo un plato delante de su marido. Bien, mucho trabajo. Derek se sentó a la mesa, sin mirar a su mujer ni a su hijo. Ethan observó atentamente a su padre, pero guardó silencio. Rose notó que el chico estudiaba la expresión del rostro de Derek, como si tratara de descifrar un acertijo. Entonces Ethan miró la camisa blanca, luego la cara de su padre y de nuevo la camisa. «Papá, ¿por qué te has cambiado de ropa?», preguntó con una franqueza infantil. Derek se quedó inmóvil un segundo con la cuchara en la mano. «Se me ha caído el café en la camisa vieja», respondió sin levantar la vista. «¿Dónde está la camisa vieja? ¿En la lavandería?» «La tiré. La mancha no se quitaría». Ethan asintió, pero siguió estudiando a su padre. Rose vio la lógica que funcionaba en la cabeza del niño, comparando hechos y buscando incoherencias. La cena transcurrió en un pesado silencio. Derek comía deprisa, concentrado en su plato como si la sopa de pollo exigiera toda su atención. Rose intentaba conversar de vez en cuando, pero obtenía respuestas de una sola palabra. Ethan observaba a sus padres en silencio, cambiando la mirada de uno a otro como un espectador en un partido de tenis. «Tu madre ha llamado hoy», dijo Rose, cortando la cazuela en porciones. «Preguntó cuándo vendríamos a verla. Hace ya tiempo». «Mhm», murmuró Derek, sin dejar de comer. «Quizá podríamos ir este fin de semana». «Ethan echa de menos a su abuela», continuó Rose, esperando oír algo más definitivo. «Estaré ocupado este fin de semana», dijo Derek. Rose sintió una punzada de irritación. Antes le encantaba visitar a su madre. Siempre hacía tiempo para los viajes familiares. ¿Otra vez a trabajar? El cansancio sonaba en su voz. Derek por fin levantó la vista, y Rose vio algo nuevo en sus ojos. No solo distanciamiento, sino casi hostilidad. «Sí, el trabajo. Algunos tenemos obligaciones», dijo en un tono que hizo que Rose se estremeciera. Ethan dejó de comer y miró a su padre con atención. El chico podía sentir la tensión en el aire, aunque probablemente no entendía el motivo. «Yo también trabajo», dijo Rose en voz baja. «Pensé que la familia también era importante». «Claro que lo es.
Derek dejó la cuchara a un lado y se reclinó en la silla. Pero las facturas no se pagan solas. Había algo nuevo en su voz. ¿Desprecio? Rose no estaba segura, pero no le gustó. Como si ser bibliotecario fuera algo insignificante. Un juego de niños comparado con su importante trabajo. «Mamá, ¿puedo ver dibujos animados?», preguntó Ethan en voz baja. Rose comprendió que su hijo intentaba escapar del desagradable ambiente que reinaba en la mesa. Normalmente insistía en que terminara de cenar, pero ahora quería poner fin a aquella tortura cuanto antes. «Por supuesto, cariño. Primero lávate los dientes». Ethan se levantó rápidamente, metió el plato en el lavavajillas y salió corriendo de la cocina. Sus pasos en la escalera sonaron con fuerza en el silencio que siguió. Rose y Derek se quedaron solos. Ella se quedó mirando a su marido, tratando de averiguar en qué momento empezó a parecerle un extraño. Derek evitó su mirada, dándole vueltas a la servilleta entre las manos. «¿Qué te pasa?», preguntó Rose sin rodeos. «Las últimas semanas es como si no vivieras aquí. Entras, comes y te vas a ver la tele. Apenas hablas con Ethan. Conmigo tampoco». Derek suspiró, pero no contestó de inmediato. Rose esperó, con la esperanza de que por fin explicara su comportamiento, se disculpara, dijera que solo estaba cansado o que había problemas en el trabajo. «No pasa nada», dijo por fin. «Es que hay mucho que hacer. El mercado inmobiliario está difícil. Hay que trabajar más». «Pero antes también trabajabas mucho y eso no te cambió», insistió Rose. «Ahora eres diferente, fría». «No soy fría. Estoy centrada en mantener a mi familia», Rose resopló. «Proveer a la familia. No es que seamos pobres. Tenemos casa, coche y yo también cobro un sueldo. ¿Qué ha pasado realmente?». Derek se levantó bruscamente de la mesa y su silla crujió contra el suelo. «No ha pasado nada. Estás pensando demasiado». «¿Estoy pensando demasiado?». Rose también se levantó, sintiendo la rabia acumularse en su interior. «Pienso lo justo para darme cuenta de que mi marido se ha convertido en un extraño». «No grites», dijo Derek, dirigiéndose a la cocina. «No voy a gritar». Rose levantó la voz. «Estoy intentando hablar contigo. ¿Cuándo fue la última vez que me hablaste con normalidad? ¿Cuándo me preguntaste cómo estaba? ¿Cuándo me abrazaste sin motivo?». Derek se detuvo en la puerta sin darse la vuelta. «No tengo tiempo para sentimentalismos». Aquellas palabras cayeron como una piedra en el silencio de la cocina. Rose sintió que algo en su interior se quebraba. ¿Sentimentalismo? ¿Había llamado sentimentalismo a su intimidad? ¿A su relación? «¿Sentimentalismo?», preguntó en voz baja. «¿El amor es sentimentalismo?». Derek por fin se dio la vuelta. Había una expresión de cansancio en su rostro y cierta irritación interior, como si esta conversación fuera una pesada responsabilidad. «Rose, no hay necesidad de dramatizar. Estoy cansado. Quiero descansar. Hablaremos en otro momento». «¿Qué otro momento?», preguntó ella, pero Derek ya se había marchado. Rose estaba sola en la cocina, rodeada por la cena sin comer y el silencio. Comenzó a recoger la mesa mecánicamente, a poner los platos en el lavavajillas, a guardar las sobras en recipientes. Los movimientos familiares la tranquilizaban, le daban la oportunidad de pensar. Algo había cambiado de verdad, y no solo en las últimas semanas. Mirando hacia atrás, Rose se dio cuenta de que los cambios habían empezado hacía 2 o 3 meses. Al principio habían sido pequeñas cosas. Derek había empezado a quedarse hasta tarde en el trabajo más a menudo, a hablar menos de sus negocios, a pasar más tiempo con el teléfono. Luego empezó a ducharse en cuanto llegaba a casa, lo que antes no era su costumbre. También tenía nuevas expresiones, nuevas palabras que no había utilizado antes. La semana pasada dijo: «Ese no es mi formato», a propósito de una película que iban a ver juntos. Derek nunca había dicho «no es mi formato». Era una frase ajena, aprendida de otra persona. Rose cerró el lavavajillas y se apoyó en la encimera de la cocina. Por fin había anochecido fuera de la ventana, con las farolas encendidas. Su casa parecía acogedora y segura por fuera, pero por dentro algo se estaba pudriendo, desmoronando, y ella no sabía cómo detenerlo. El sonido de la televisión llegaba desde el salón. Derek estaba viendo algún programa, cambiando de canal ruidosamente. Rose pensó en ir hacia él, intentar hablarle de nuevo, pero se dio cuenta de que no estaba preparada para otro empujón. En lugar de eso, subió al primer piso para ver cómo estaba Ethan.
La puerta de su habitación estaba entreabierta. El chico estaba sentado en su cama con un libro, pero no leyendo, sino mirando por la ventana. Cuando oyó los pasos de su madre, se dio la vuelta. «Mamá, ¿os habéis peleado papá y tú?», preguntó sin rodeos. Rose se sentó en el borde de la cama y le rodeó los hombros con el brazo. «No nos peleamos. Es solo que tenemos opiniones diferentes sobre algunas cosas. Brian dijo que así es como empieza siempre», dijo Ethan con seriedad. «Primero opiniones diferentes, luego peleas y después el divorcio». «No todas las familias son iguales, cariño», dijo Rose, aunque ella misma empezaba a dudar de esas palabras. «¿Por qué está papá tan triste? Cree que no me doy cuenta, pero yo sí». Ya no se ríe, ni siquiera cuando le cuento historias divertidas del colegio. Rose se dio cuenta de que no podía darle a su hijo una respuesta sincera, porque ella misma no entendía lo que le pasaba a Derek. Pero la observación infantil de Ethan la deleitaba y la asustaba a la vez. Los adultos a veces nos preocupamos por el trabajo, por el dinero, por otras cosas complicadas. Eso no significa que te queramos menos. «Sé que me queréis», replicó Ethan, «pero no entiendo por qué papá no te quiere más». Esas palabras golpearon a Rose como un golpe físico. Abrió la boca para objetar, para decir que Ethan estaba equivocado, que por supuesto que papá la quería, solo que se lo demostraba de otra manera. Pero las palabras no salían. «¿Qué te hace pensar eso?», preguntó con cautela. «No te mira cuando hablas. Antes lo hacía, y no te da las buenas noches cuando se va a la cama. Y no te compra flores. ¿Recuerdas cuando te compraba flores todos los viernes?». Rose lo recordaba. Derek solía traer pequeños ramos cada semana sin ninguna razón, solo porque quería hacer algo bonito por ella. «¿Cuándo dejó de hacerlo? ¿Hace un mes? ¿2? Quizás simplemente se olvidó», dijo ella débilmente. «Mamá», la miró Ethan con sus ojos oscuros y serios. «Los adultos no olvidan las cosas importantes. Fingen olvidar cuando ya no les importan». La sabiduría de un niño de 7 años daba más miedo que cualquier explicación adulta. Rose abrazó a su hijo con más fuerza, sintiendo que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Todo va a salir bien», susurró, sin saber si decía la verdad. A la mañana siguiente, Rose se despertó con el ruido de la puerta al cerrarse. Derek se había ido a trabajar sin despedirse. Se tumbó en la cama, escuchando el silencio de la casa, y se sintió como si se hubiera despertado en la vida de otra persona. Por las mañanas habían tomado café juntos, habían hablado de los planes del día, y Derek se había despedido de ella con un beso. Ahora desaparecía de la casa como un fantasma, dejando tras de sí solo el olor del gel de ducha y un frío vacío. Rose se obligó a levantarse y prepararle el desayuno a Ethan. El chico bajó ya vestido, con el pelo bien peinado y el maletín preparado. Era increíble cómo un niño de 7 años podía ser más organizado que un adulto. «¿Se ha ido ya, papá?», preguntó Ethan, sentándose a la mesa. «Sí, tiene que empezar temprano su jornada laboral», contestó Rose poniendo un plato con tortitas delante de su hijo. «¿Por qué no se ha despedido de mí? No duermo tan profundamente. Si hubiera llamado a la puerta, me habría despertado». Rose no sabía qué decir. ¿Cómo podía explicarle a la niña que su padre parecía evitar toda muestra de intimidad, incluso la más simple? «Probablemente no quería despertarte», dijo sin convicción. Después de dejar a Ethan en el colegio, Rose volvió a casa con la intención de hacer las tareas habituales: lavar la ropa, limpiar, prepararse para un día en la biblioteca. Pero mientras recogía la ropa sucia y empezaba a clasificarla antes de meterla en la lavadora, su mano tanteó algo en el bolsillo de la camisa de Derek. Normalmente revisaba sus bolsillos, sacaba monedas, bolígrafos y pañuelos. Pero hoy, lo que encontró la hizo detenerse. En el bolsillo de la camisa blanca que Derek se había puesto la noche anterior, había un cheque del restaurante. Rose lo desdobló y lo leyó. «Il Giardino, un restaurante italiano en el centro de la ciudad. Cuenta para 2, cita de ayer, hora 7:30 de la tarde». A Rose se le aceleró el corazón. Derek había llegado a casa a las 8 menos cuarto, diciendo que había llegado tarde al trabajo. Pero el recibo mostraba que había cenado en el restaurante a las 7:30. Y no solo, la cuenta era claramente para 2. 2 raciones de pasta, 2 copas de vino, 2 postres. Rose se hundió en la silla junto a la lavadora, sintiendo que la habitación empezaba a dar vueltas. ¿Sería una cena de trabajo?
¿Una reunión con un cliente? Pero entonces, ¿por qué no lo había dicho? ¿Y por qué había mentido sobre el retraso en el trabajo? Buscó de nuevo en su bolsillo y tanteó en busca de otra cosa. Una pequeña pinza para el pelo, plateada, con una pequeña perla de imitación. Rose no llevaba ese tipo de cosas, solo gomas y horquillas. Esta horquilla era delicada, obviamente cara, y definitivamente no era suya. Le temblaban las manos mientras examinaba el resto de sus bolsillos. En el bolsillo trasero del pantalón había un papel doblado. Rose lo desdobló y vio una dirección escrita con letra de mujer. Maple Street, 27, piso 4. Debajo de la dirección estaba la hora, las 8 de esta tarde, y la firma K. Rose se sentó en la lavandería, sosteniendo en sus manos la prueba de lo que temía siquiera pensar. El cheque, la horquilla, la dirección. Cada cosa por separado podía tener una explicación inocente, pero juntas formaban una imagen que rompía su mundo en pedazos. Maple Street estaba a 20 minutos en coche de su casa, en un barrio nuevo con modernos complejos de apartamentos. Rose nunca había estado allí, no conocía a nadie que viviera allí, pero era evidente que Derek lo sabía. Intentó buscar otras explicaciones. Quizá era la dirección de un cliente que quería vender el piso. Pero entonces, ¿por qué quedar por la noche? ¿Y qué hacía una horquilla de mujer en su bolsillo? ¿Y una cena en un restaurante para dos? Rose se levantó y se dirigió al dormitorio. Abrió el armario y empezó a mirar la ropa de su marido como si la viera por primera vez. Camisas nuevas que no recordaba. La colonia cara que Derek había empezado a usar hacía poco. Una corbata que definitivamente no había comprado. ¿Cuándo había sido la última vez que le había comprado ropa a su marido? Normalmente iban de compras juntos, o Derek le pedía que eligiera algo. Pero estas cosas habían aparecido discretamente, poco a poco, y ella no había prestado atención. Rose se sentó en la cama, sintiendo que el pánico crecía en su interior. Todas estas semanas había atribuido el cambio de comportamiento de su marido al trabajo, al cansancio, al estrés. Pero la verdad era mucho peor. Derek tenía otra mujer. En su cabeza se agolpaban los pensamientos. ¿Desde cuándo? ¿Quién era? ¿Cómo se habían conocido? ¿Él la ama? ¿Va a dejar a su familia? ¿Qué le dirá a Ethan? El timbre del teléfono la hizo estremecerse. La pantalla decía, trabajo. Era la biblioteca. Rose, ¿trabajas hoy? Preguntó Susan, la bibliotecaria jefe. Son las 10 de la mañana y no estás aquí. Rose miró horrorizada el reloj. Se había olvidado por completo del trabajo. Había perdido la noción del tiempo. Lo siento, Susan. Estoy un poco enferma. ¿Puedo cogerme el día libre? Sí, claro. Siéntete mejor. La próxima vez avísame con más antelación. Rose apagó el teléfono y volvió a mirar las pruebas que tenía en las manos. La baja por enfermedad no era un engaño. Realmente se sentía mal. Náuseas, mareos, una sensación de irrealidad sobre lo que estaba ocurriendo. Bajó las escaleras y se preparó un té fuerte, intentando poner en orden sus pensamientos. Había que hacer algo con esta información. ¿Pero qué exactamente? ¿Hacer una escena con su marido? ¿Exigir explicaciones? ¿Ir a la dirección de Maple Street y ver qué había allí? Rose imaginó la escena. Estaba de pie frente al piso número 27, mirando las ventanas del piso número 4. ¿Y ahora qué? ¿Llamar al timbre? ¿Y qué diría si una mujer extraña abriera la puerta? El tiempo pasaba muy lentamente. Rose daba vueltas por la casa, incapaz de encontrar un lugar al que ir. Intentó leer, pero las letras se desdibujaban ante sus ojos. Encendió la televisión, pero no pudo concentrarse en los programas. Sus pensamientos volvían una y otra vez al cheque, la horquilla y la dirección. A la hora de comer, decidió ir a recoger a Ethan al colegio temprano, solo para tener algo que hacer. El niño se sorprendió al ver a su madre en la puerta del colegio a una hora inusual. «Mamá, ¿por qué no estás en el trabajo?», preguntó subiendo al coche. «Es mi día libre», mintió Rose. «Pensé en recogerte temprano para que pudiéramos salir». «¿Viene papá con nosotros?» «No, papá está trabajando». Ethan asintió, pero Rose se dio cuenta de que no parecía decepcionado. Antes, el chico siempre se había enfadado cuando su padre no podía unirse a sus planes. Ahora daba por sentada la ausencia de Derek. Condujeron hasta el parque, dieron de comer a los patos del estanque y se sentaron en un banco. Ethan habló del colegio,
de sus amigos, de su nuevo profesor de música. Rose escuchaba, intentando concentrarse en las palabras de su hijo, pero sus pensamientos volvían una y otra vez al estreno de la mañana. «Mamá, hoy estás rara», dijo Ethan tirando migas a los patos. «Escuchas, pero no oyes». «Lo siento, cariño. Solo estoy cansada». Y ayer papá también estaba extraño. Cuando me cepillaba los dientes, estaba hablando por teléfono en su habitación, en voz muy baja, pero lo oí. Rose estaba alerta. «¿Oíste qué?». Le decía a alguien, «Nos vemos mañana en el mismo sitio», y algo sobre, «Ella no sospecha nada». Pensé que tal vez te estaba dando una sorpresa de cumpleaños. Pero faltan 3 meses para tu cumpleaños. Ella no sospecha nada. Rose sintió un escalofrío recorrerle todo el cuerpo. Así que Derek no solo la engañaba a ella, sino que también hablaba de ello con su amante, de lo fácil que era engañar a su mujer. «¿Qué más ha dicho?», preguntó intentando mantener la calma. «Algo sobre un piso, y también llamó a alguien nena. Solo antes te había llamado así». Rose cerró los ojos, sintiendo que las últimas ilusiones se hacían polvo. Derek no solo la estaba engañando, estaba transfiriendo a otra mujer incluso las palabras cariñosas que solo eran para ella. «Mamá, ¿estás enferma?», se preocupó Ethan. «Estás muy pálida». «Estoy bien», mintió Rose. «Solo hace calor. ¿Nos vamos a casa?». De camino a casa, Ethan charló sobre los planes del fin de semana, sin darse cuenta de que su madre contestaba como una máquina. Rose pensó en cómo los niños podían ser tan perceptivos y tan ingenuos al mismo tiempo. Ethan veía todos los cambios en el comportamiento de su padre, oía las extrañas conversaciones, pero no comprendía su significado. Y ella, una mujer adulta, había hecho la vista gorda ante lo evidente durante semanas. En casa, Ethan se sentó a hacer los deberes y Rose intentó hacerlo de siempre. Pero no recuperaba la concentración. Se asomaba a la ventana de la cocina, miraba la calle que le resultaba familiar y pensaba en el hecho de que su vida familiar, que parecía tan fiable y predecible, no era más que una ilusión. A las 6:30 sonó el teléfono de casa. Rose descolgó el auricular, esperando oír la voz de Derek advirtiéndole de un nuevo retraso. Pero en su lugar oyó una voz femenina desconocida. «Hola, ¿habla Derek Collins?», preguntó la mujer. «No, soy su mujer. Derek está trabajando». «Oh, lo siento». La voz sonaba confusa. «Me dio este número y me dijo que podía llamar cuando quisiera». «¿Quién es usted?», preguntó Rose, sintiendo que el corazón empezaba a latirle más deprisa. Hubo una pausa. «Ya, está relacionado con el trabajo. Siento molestarla». La mujer colgó, dejando a Rose con el teléfono en la mano. La voz sonaba joven, nerviosa. ¿Y por qué iba un agente inmobiliario a dar el número de su casa a un cliente cuando tenía un teléfono de trabajo? Rose colgó el teléfono lentamente, dándose cuenta de que cada vez había más pruebas que apuntaban a lo mismo. Su marido llevaba una doble vida y no lo hacía con mucha discreción. O tal vez no creía que necesitara ser especialmente reservado porque confiaba en la credulidad de ella. Miró el reloj. Faltaban 2 horas para que Derek llegara a casa. Quizá más si volvía a llegar tarde. 2 horas para decidir cómo se comportaría cuando él regresara. ¿Se quedaría callada, continuando el feliz juego familiar? ¿O había llegado el momento de dejar las cosas claras? Derek llegó a casa a las 8 de la tarde, 1 hora más tarde de lo habitual. Rose le oyó dejar las llaves en la estantería del pasillo y quitarse los zapatos. Cada sonido parecía más fuerte de lo habitual en el tenso silencio de la casa. Se sentó en el salón fingiendo leer una revista, pero las letras se desdibujaban ante sus ojos. Llevaba todo el día ensayando la conversación, eligiendo las palabras, pero ahora que había llegado el momento, sentía la lengua pegada a la garganta. «Hola», murmuró Derek, pasando por delante del salón en dirección a las escaleras. «Espera», dijo Rose, dejando la revista a un lado. «Tenemos que hablar». Derek se detuvo sin volverse. Sus hombros se tensaron, como si se estuviera preparando para un puñetazo. «¿Sobre qué?», preguntó con voz cansada. «De nosotros. Sobre lo que pasa en nuestra familia». Derek se volvió hacia ella lentamente. No había sorpresa ni preocupación en su rostro, solo la irritación de un hombre distraído de asuntos importantes. «Rose, esta noche no. Estoy cansada». «Siempre estás cansada», dijo ella, levantándose del sofá. «¿Cuándo tendrás tiempo para hablar con tu mujer? ¿La semana que viene? ¿El mes que viene?»
No te pongas histérica, la interrumpió Derek. ¿Histérica? Rose sintió que la ira le subía al pecho. Estoy intentando entender qué le ha pasado a mi marido. Te has convertido en otra persona. Derek entró en el salón y se sentó en el sillón frente al sofá. Tenía cara de piedra, pero Rose se dio cuenta de que evitaba mirarla a los ojos. No he cambiado, solo he crecido. Me he dado cuenta de algunas cosas. ¿De qué cosas? Derek guardó silencio un momento, como si estuviera eligiendo sus palabras. Cuando habló, su voz sonaba fría y distante, como si estuviera dando un discurso memorizado. Me he dado cuenta de que tú y yo somos personas diferentes. Tenemos objetivos distintos, ideas distintas sobre la vida. Tú te conformas con lo que tienes. Una casa pequeña, un sueldo modesto, una vida tranquila en Lee Summit. Yo quiero más. ¿Más? Rose interrumpió. ¿Más de qué? Éxito, belleza, pasión, una vida que significara algo. Cada palabra era como una bofetada en la cara. Rose miró a su marido y no lo reconoció. Cuando se conocieron, 10 años atrás, Derek había hablado de soñar con una felicidad familiar sencilla, con una casa llena de risas infantiles, con veladas tranquilas juntos. ¿Qué fue de aquel hombre? ¿Acaso nuestra familia no significa nada? Preguntó en voz baja. Sí, pero no como antes. La miró por fin Derek. No vio arrepentimiento ni dolor en sus ojos, solo fría determinación. La gente cambia, Rose. Yo he cambiado. Sure or not. Bueno, ¿por otra mujer? La pregunta flotaba en el aire. Derek no contestó de inmediato, pero Rose supo por la expresión de su cara que había dado en el blanco. ¿Cómo lo sabes? Preguntó con calma, incluso con un poco de curiosidad. No importa cómo. Rose sintió que le temblaba la voz. Lo que importa es que es verdad. Derek asintió como si estuvieran hablando del tiempo. Sí, hay otra mujer. Se llama Kimberly. Trabaja en nuestra agencia. Tiene 24 años. Es inteligente, ambiciosa, guapa. Me entiende. La calma con la que habló de la traición conmocionó a Rose más que la propia traición. Ninguna disculpa, ningún intento de explicar o justificar. Solo una declaración de los hechos. ¿Desde cuándo? Preguntó ella. 4 meses, respondió Derek sin vacilar. 4 meses. Todo ese tiempo, mientras Rose había tachado su frialdad de cansancio, mientras ella intentaba averiguar qué estaba pasando, mientras la atormentaban las dudas, él había estado saliendo con una chica de 24 años y haciendo planes con ella. ¿Y ahora qué? La voz de Rose sonó sorprendentemente firme. Derek se levantó de la silla y se acercó a la ventana. Al otro lado de la ventana, el crepúsculo otoñal se desvanecía. Las luces de las casas vecinas estaban encendidas. Una imagen ordinaria de una tarde ordinaria en un suburbio ordinario de Estados Unidos. Pero sus vidas nunca volverían a ser corrientes. Voy a su casa, dijo Derek sin darse la vuelta. Hemos estado alquilando un piso, pero ahora queremos algo más permanente. ¿Y la casa? ¿Nuestra casa? Me quedo con la casa. Está a mi nombre. Derek se volvió hacia su mujer. Pero he decidido dársela a Kimberly. Siempre ha soñado con tener su propia casa con jardín. Rose sintió que el mundo temblaba bajo sus pies. No solo la abandonaba, sino que se llevaba la casa, su hogar, donde habían vivido 8 años, donde Ethan había nacido y crecido, y se la daba a su amante. ¿Qué pasará con Ethan y conmigo?, susurró ella. Puedes volver con tu madre. La residencia tiene pisos pequeños para familiares. Ethan vivirá conmigo los fines de semana. Rose miró a su marido y no podía creer lo que estaba ocurriendo. Lo había planeado todo hasta el último detalle. Había pensado cada paso. Había decidido su destino sin mediar palabra con ella. Mientras tanto, ella le preparaba la cena, lavaba las camisas y pensaba en cómo arreglar su relación. ¿Lo dices en serio?, le preguntó. ¿Nos estás echando de casa para que tu amante haga de anfitriona? No os estoy echando. Os ofrezco una solución civilizada. ¿Civilizada? Rose se rió, pero le salió una carcajada histérica. ¿Llamas civilizado a echar a tu mujer y a tu hijo a la calle por una chica que podría ser tu hija? Kimberly no es una niña. Es una mujer adulta que sabe lo que quiere de la vida. ¿A diferencia de mí? ¿A diferencia de ti? Aquellas palabras sonaron como un juicio. Rose se sentó en el sofá, sintiendo que le flaqueaban las piernas.
9 años de matrimonio, un hijo en común, planes y sueños conjuntos. Todo eso no valía nada comparado con el cuerpo joven y la mirada entusiasta de la chica que veía en Derek a un hombre de éxito. ¿Y Ethan? Preguntó. ¿Has pensado por lo que va a pasar? Los chicos se adaptan, dijo Derek con indiferencia. Ahora la mitad de sus compañeros viven en familias monoparentales. Es normal. No es normal, estalló Rose. Estás arruinando la vida de tu propio hijo por capricho. No la estoy arruinando. Estoy empezando una nueva vida. Y te estoy dando la oportunidad de empezar la tuya. Rose miró a su marido y se dio cuenta de que había un extraño sentado frente a ella. El Derek con el que se había casado, el que le había cogido la mano durante el parto, el que había enseñado a Ethan a montar en bicicleta. Ese hombre ya no estaba. Tal vez nunca existió, sino que solo era una máscara que llevaba un hombre egoísta que solo pensaba en sus propios deseos. ¿Cuándo? Preguntó cansada. Este fin de semana recogeré mis cosas. El lunes llegará el abogado con los documentos. ¿Tanta prisa? Rose sonaba amargada. ¿O es que tu Kimberly no puede esperar más? No tiene sentido alargar esto. Cuanto antes lo resolvamos, mejor para todos. Derek se dirigió a las escaleras como si pensara que la conversación había terminado. Pero Rose no iba a rendirse tan fácilmente. ¡Para!, gritó. No he terminado. Yo sí, dijo Derek por encima del hombro. La decisión está tomada, Rose. Nada va a cambiar. Le daré nuestra casa a mi señora y tú volverás con tu madre, gritó deteniéndose en las escaleras. En ese momento la puerta del salón se abrió silenciosamente y Ethan entró en la habitación. El chico estaba en pijama, con el pelo revuelto y los ojos muy abiertos por lo que había oído. Se paró en la puerta y miró a sus padres, con el susto escrito en la cara. «Papá», dijo en voz baja, «acabo de darme cuenta de quién eres en realidad». Derek y Rose se quedaron helados. El chico parecía mayor que sus 7 años, con una confianza adulta en su voz. «¿Qué has dicho, hijo?», preguntó Derek bajando unos pasos. Ethan se adelantó con los puños cerrados. «Eres un mentiroso», dijo clara y distintamente. «Te vi besando a esa mujer junto a su coche en el aparcamiento a la salida del colegio. Y sé que has estado sacando dinero del bolso de mamá. Y no te fuiste de viaje de negocios. Te oí decir por teléfono que mentiste a mamá sobre el viaje. Pensabas que yo era pequeña y que no entendía nada, pero lo vi todo». El silencio en la habitación se hizo absoluto. Derek se quedó en la escalera con la boca abierta. Rose se sentó en el sofá, incapaz de pronunciar palabra. Y el niño de 7 años miraba a su padre con ojos en los que no había lágrimas ni histeria, solo una fría comprensión de la verdad. «Ethan, tú no entiendes», empezó Derek. «Sí que lo entiendo», le interrumpió el niño. «Estás traicionando a mamá, y también me traicionas a mí, y también nos estás robando dinero. En el colegio dicen que la gente que roba y engaña se llama sinvergüenza». La última palabra sonó como una bofetada. Derek se sonrojó y luego se puso pálido. «No me hables así. Soy tu padre». «Los padres de verdad no hacen daño a sus familias», replicó Ethan con calma. «Los padres de verdad protegen a su madre. No la hacen llorar por las noches. Sí, puedo oírla llorar en el baño cuando cree que nadie la ve». Rose se tapaba la cara con las manos. Todos sus intentos de ocultar el dolor fueron en vano. La niña lo veía todo, lo entendía todo, sufría con ella. «Y además», continuó Ethan, «mentiste sobre lo de cambiarte ayer. No te derramaste café en la camisa. Tenías pintalabios en el cuello, de color rosa. Mamá no se pone eso». Derek se desplomó en las escaleras como si le hubieran fallado las piernas. Su hijo de 7 años había hecho una investigación más exhaustiva que un detective privado. «¿Cómo sabes todo esto?», preguntó con voz débil. «Observo», respondió Ethan con sencillez. «Los adultos creen que los niños no se dan cuenta de nada, pero no es cierto. Me di cuenta de que habías cambiado hace 2 meses. Empezaste a llegar a casa oliendo a perfume de otra persona. Dejaste de abrazar a tu madre. Te compraste ropa nueva, pero no nos la enseñabas. Y empezaste a cortarte el pelo de otra manera y a lavarte los dientes 2 veces al día en vez de una». Cada palabra del niño era un acierto exacto. Rose miraba a su hijo con asombro y orgullo. Aquel hombrecillo estaba demostrando ser más observador y honesto que su padre. «Ethan», dijo Derek tratando de serenarse, «esto es cosa de adultos.
Eres demasiado joven para entender. Entiendo que ya no nos quieres, le interrumpió Ethan, y que ahora quieres que nos vayamos y que tu nuevo amigo viva en nuestra casa. Pero ¿sabes qué? A mí me da igual, porque no quiero vivir con un hombre que engaña y roba. Con esas palabras el chico se dio la vuelta y se dirigió a la puerta. Mamá, dijo al darse la vuelta, ¿puedo irme a mi habitación? No me gusta esta conversación. Rose asintió sin fiarse de su voz. Ethan salió de la habitación, dejando a sus padres solos con sus ilusiones rotas y la amarga verdad. Derek se sentó en las escaleras, apoyando la cara en las palmas de las manos. Rose lo miró y sintió una extraña mezcla de lástima y desprecio. Un hombre que había sido desenmascarado por un niño de 7 años parecía patético y mezquino. ¿Estás satisfecho ahora?, preguntó en voz baja. Tu hijo sabe la verdad sobre quién eres en realidad. Derek levantó la cabeza. Algo parecido a la vergüenza brilló en sus ojos, pero desapareció rápidamente. De todos modos, nada va a cambiar, dijo con obstinación. Me marcho. El abogado vendrá el lunes. Se levantó y se fue a su habitación, dejando a Rose sola en el salón. Se sentó en silencio, escuchando los sonidos de la casa. El crujido de los escalones bajo los pies de su marido, el sonido del agua en el cuarto de baño del piso de arriba, el tic-tac del reloj de la repisa de la chimenea. Su matrimonio había terminado. Pero de un modo extraño, Rose no sintió desesperación, sino alivio. Por fin se habían descubierto todas las cartas, las mentiras y las máscaras. Lo desconocido estaba por delante, pero parecía menos aterrador que vivir con un hombre que podía traicionar tan fácilmente a sus seres más cercanos. Y su hijo, su pequeño y sabio Ethan, había demostrado hoy tanta fuerza y dignidad que Rose sabía que podrían soportarlo. Juntos podían con todo. Rose se sentó en el salón vacío, escuchando los sonidos de la casa, que ahora parecían ajenos. Derek se había encerrado en su habitación como un adolescente delincuente. El silencio le oprimió los hombros, haciéndole comprender la magnitud de lo ocurrido. Su vida había dado un vuelco en media hora, y lo había hecho un niño de 7 años que era más maduro que su propio padre. Se levantó del sofá con las piernas aturdidas y subió lentamente las escaleras. Se detuvo a escuchar en la puerta de Ethan. No se oía nada, ni llantos ni sollozos. Rose llamó suavemente. «¿Ethan? ¿Puedo pasar?» «Sí», dijo una voz tranquila. El niño estaba sentado en su cama, abrazando el osito de peluche que Derek le había regalado por su último cumpleaños. A la luz de la lámpara del escritorio, su rostro parecía serio y triste, pero no descompuesto. «¿Qué tal estás?», preguntó Rose, sentándose a su lado. «Estoy bien», respondió Ethan. «¿Y tú?». La pregunta del niño de 7 años hizo que Rose se preguntara, ¿cómo está ella? Traicionada, engañada, expulsada de su propia vida, pero al mismo tiempo extrañamente liberada de tener que fingir que todo estaba bien. «Sinceramente, no lo sé», dijo. «Estoy dolida, pero al mismo tiempo aliviada, de no tener que seguir fingiendo que no pasa nada». Ethan asintió con una comprensión que asustaba por su adultez. «Mamá, ¿estás enfadada conmigo por decirle todo eso a papá?». Rose rodeó a su hijo con los brazos, acercándolo a ella. «Claro que no, cariño. Dijiste la verdad, y la verdad siempre es lo correcto, aunque sea dolorosa. Pensé mucho si contarlo o no», admitió Ethan en voz baja. «Me diste pena. Vi lo disgustada que estabas, pero no entendía por qué. Y yo sí, pero no sabía cómo explicártelo. ¿Desde cuándo sabes todo esto?». «Vi a mi padre con esa mujer hace 2 meses. Entonces no sabía lo que significaba. Pensé que tal vez era solo una colega suya. Pero luego noté que actuaba diferente en casa. Empezó a mentirnos. Y ayer, cuando le oí hablar por teléfono, todo se aclaró». Rose se maravilló de la capacidad de análisis de su hijo. Los adultos suelen subestimar a los niños, considerándolos incapaces de entender cosas complejas. Pero Ethan demostró que los niños ven y entienden mucho más de lo que parece. «¿No tienes miedo?», le preguntó. «¿De que papá se vaya?». Ethan se detuvo un momento pensando su respuesta. «Sí», dijo finalmente, «pero no como antes. Antes tenía miedo de que papá se fuera y nos quedáramos solos. Ahora me doy cuenta de que ya estábamos solos. Papá se fue hace mucho tiempo, solo que su cuerpo seguía aquí». Rose comprendió la sabiduría de estas palabras. La niña había logrado expresar lo que ella misma no podía articular.
En efecto, Derek había abandonado a su familia hacía meses, dejando solo una cáscara física. Mamá, continuó Aidan, ¿dónde vamos a vivir? He oído que papá quiere darle nuestra casa a su novia. Rose sintió una nueva punzada de dolor. ¿Cómo explicarle al niño que su padre estaba dispuesto a privarles de su hogar por una mujer a la que conocía desde hacía unos meses? Ya se nos ocurrirá algo, dijo. Quizá nos quedemos en casa de la abuela Dorothy hasta que encontremos algo adecuado. ¿Y mi colegio? ¿Y mis amigos? Intentaremos quedarnos en el mismo barrio. No quiero que cambies de colegio por esta situación. Ethan asintió, pero Rose pudo ver la preocupación en sus ojos. El chico intentaba ser fuerte, pero la perspectiva de perder su casa, sus amigos, su vida familiar lo aterrorizaba. Se oyeron pasos en el piso de abajo y luego el sonido de la puerta principal abriéndose. Rose se acercó a la ventana y vio a Derek caminando rápidamente hacia el coche, con el teléfono en la mano. Incluso ahora, una hora después de la exposición, corría hacia su amante. ¿Se ha ido, papá?, preguntó Ethan, acercándose a la ventana. Sí, probablemente para contarle a esa mujer lo que habíamos averiguado. A Rose le sorprendió el cinismo en la voz de su hijo. ¿Cuándo se vuelven los niños tan perspicaces? ¿O es una reacción de defensa, para comprender y aceptar la brutal verdad para no derrumbarse de dolor? Se asomaron a la ventana y vieron cómo las luces rojas del coche de Derek desaparecían al doblar la esquina. Luces cálidas ardían en las casas vecinas. Siluetas de familias que pasaban juntas una tarde cualquiera se veían al otro lado de las ventanas. Rose pensó en cómo, no hacía tanto tiempo, ellos también habían parecido una familia feliz desde fuera, pero había sido una ilusión, y era bueno que por fin se hubiera disipado. «Mamá, ¿puedo dormir contigo esta noche?», preguntó Ethan. «No porque tenga miedo, pero solo quiero estar cerca». «Por supuesto, cariño». Bajaron a la cocina para preparar té con miel, su bebida tradicional antes de dormir. Rose observó cómo Ethan removía cuidadosamente la miel en la taza y pensó en que aquel chico era lo único real que tenía. Todo lo demás era mentira, pero su amor maternal y su afecto filial eran reales e inmutables. «Mamá», dijo Ethan, sorbiendo su té, «¿crees que papá alguna vez nos quiso de verdad?». La pregunta era dolorosa, pero Rose decidió responder con sinceridad. El niño se merecía la verdad después de lo que había pasado hoy. «Creo que nos quiso lo mejor que supo», dijo con cuidado. «Pero algunas personas aman solo mientras les conviene. Cuando aparece algo más interesante, se olvidan del viejo amor. ¿Me querrás siempre, aunque conozcas a alguien nuevo?». «Ethan», Rose tomó el rostro de su hijo entre las palmas de las manos. «Eres mi hijo. Mi amor por ti no depende de nada y nunca cambiará. Es un amor diferente al que existe entre un hombre y una mujer. Es para siempre». El chico sonrió por primera vez en toda la noche. «Bien, ahora tenemos cosas prácticas que arreglar, ¿no?». Rose se rió. Un niño de 7 años hablando de cosas prácticas después de un desastre familiar. Es increíble cómo los niños pueden adaptarse a una nueva realidad. ¿Qué cosas prácticas? Bueno, ¿cuánto dinero tenemos? ¿Podremos alquilar un piso? ¿Y el coche? ¿También está a nombre de papá? Y tendré que explicar al colegio por qué papá ya no viene a las reuniones de padres y profesores. Todas las preguntas eran razonables y necesarias. Rose se dio cuenta de que aún no había pensado en los aspectos prácticos del divorcio. El shock de la traición eclipsaba la necesidad de planificar el futuro. «Mañana iré al banco a ver de qué dinero disponemos», dijo. «El sueldo de un bibliotecario es suficiente para un piso modesto. Y un coche, ya veremos. Quizá papá no insista en quitárnoslo». «¿Y si insiste? Entonces tomaremos el autobús. No es el fin del mundo». Ethan asintió, aceptando aquella perspectiva con sorprendente facilidad. «Me gusta la idea de vivir en un piso», dijo. «Todo en la casa me recuerda a cómo vivíamos en familia. Y en un sitio nuevo podemos empezar de nuevo». La sabiduría del niño golpeó de nuevo a Rose. Ethan tenía razón. Un nuevo lugar significaba un nuevo comienzo. Una vida sin constantes recordatorios de traición. A las 11:30 subieron al dormitorio de Rose. Ethan se acomodó en las almohadas junto a su madre, abrazado a su osito de peluche. Hablaron largo rato en la oscuridad, en voz baja. Del colegio, del futuro, de los planes para el fin de semana. Las conversaciones habituales que ayudaban a recuperar la sensación de normalidad
tras el caos de la noche. «Mamá», susurró Ethan, quedándose dormido. «¿Sabes que estoy orgulloso de ti?» «¿Por qué?» Rose se sorprendió. «Porque no lloraste delante de papá. No gritaste, no cogiste una rabieta. Fuiste fuerte, como debe ser una madre de verdad». Rose sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero no eran lágrimas de pena, sino de orgullo por su hijo y gratitud por su apoyo. «Estoy orgullosa de ti», le susurró. «Hoy has sido muy valiente. Decir la verdad siempre es difícil, sobre todo cuando es dolorosa. Pero la verdad es mejor que la mentira», dijo Ethan somnoliento. «Aunque duela más». Rose se tumbó en la oscuridad, escuchando la respiración constante de su hijo, y pensó en el mañana. Por delante quedaban conversaciones difíciles con abogados, buscar un nuevo hogar, dar explicaciones a amigos y compañeros. Pero lo peor ya había pasado. Se habían descubierto las mentiras, se había dicho la verdad, se había tomado la decisión. En algún lugar de la ciudad, Derek estaba probablemente sentado en el piso de su amante, contándole la conversación de hoy. Tal vez estuvieran planeando la mudanza a la casa que iba a ser su nido familiar. Rose imaginó a la joven que en pocos días estaría preparando el desayuno en su cocina, durmiendo en su dormitorio, duchándose en su bañera. Pero extrañamente, ese pensamiento ya no le causaba un dolor agudo. Un hogar no son paredes y muebles. Un hogar son las personas que viven en él, el amor y la confianza que lo llenan. Y el amor y la confianza de su familia habían desaparecido hacía meses, cuando Derek había tomado su decisión. El verdadero hogar se lo llevaría a Rose con ella, en los brazos de su hijo, en sus conversaciones, en sus planes de futuro juntos. Donde quiera que se establecieran, ese sería su verdadero hogar. A las 2 de la madrugada oyó el ruido de un coche en la entrada, y luego unos pasos silenciosos en la escalera. Derek había vuelto. Rose yacía inmóvil, fingiendo estar dormida, cuando él se asomó al dormitorio. Durante unos segundos se quedó en la puerta, probablemente contemplando a su mujer y a su hijo durmiendo en la misma cama. ¿Qué estaría pensando en ese momento? ¿Se arrepentía de su decisión? ¿O estaba calculando cuántas cosas tendría que empaquetar durante el fin de semana? Entonces la puerta se cerró en silencio, y Rose oyó a Derek entrar en la habitación de invitados. Simbólico. Incluso en su propia casa ahora era un invitado. Rose no se durmió hasta el amanecer, haciendo planes para mañana, pensando en la conversación con su madre, haciendo una lista de cosas que hacer. Ethan dormía plácidamente a su lado, murmurando de vez en cuando algo en sueños. No había ansiedad ni tristeza en su rostro, solo la calma de un niño que sabe que su madre está cerca y que todo irá bien. Y todo iría bien, decidió Rose. Tal vez no de inmediato, tal vez no como ella había planeado, pero lo superarían. Se tienen el uno al otro y eso es suficiente para un nuevo comienzo. Por la mañana Derek salió de casa antes de lo habitual, sin desayunar ni despedirse. Rose lo oyó caminar en silencio por la habitación de invitados, recogiendo sus cosas, y luego el sonido de la puerta principal al cerrarse. Se tumbó en la cama junto a un Ethan aún dormido, y pensó en el hecho de que aquella podría ser la última mañana en que Derek abandonaría su hogar para trabajar como marido y padre. Cuando Ethan se despertó, preguntó inmediatamente, «¿Se ha ido ya, papá?» «Sí», respondió Rose, acariciándole el pelo alborotado. «¿Ha dicho algo? ¿Se disculpó?» «No». Ethan asintió, como si hubiera esperado esa respuesta. «Mamá, ¿puedo no ir hoy al colegio? Quiero estar contigo. Creo que necesitas apoyo». A Rose le sorprendió la madurez de juicio del niño de 7 años. La mayoría de los niños de su edad habrían utilizado una crisis familiar como excusa para faltar al colegio por diversión. Pero Ethan estaba pensando en ella, en su estado emocional. «Gracias, cariño, pero el colegio es importante, y puedo ocuparme de ello». «¿Estás seguro de esto?» Brian me contó que cuando sus padres peleaban, su mamá lloraba todo el día y no comía nada. «No lloraré en todo el día», prometió Rose. «Tengo mucho que hacer. Tengo que llamar a la abuela, ir al banco, hablar con un abogado. ¿Puedo ayudar? Sé buscar información en Internet. Puedo encontrar pisos de alquiler en nuestro barrio». La oferta de su hijo conmovió a Rose. Un niño de 7 años está dispuesto a asumir preocupaciones de adulto para ayudar a su madre. «Eso es muy dulce, Ethan, pero es demasiado pronto.
Primero necesito saber de cuánto dinero disponemos y con qué podemos contar. Después de desayunar, Rose llevó a su hijo al colegio. Ethan la abrazó más fuerte que de costumbre antes de bajar del coche. Mamá, si te pones muy triste, llámame. Le pediré a la señora Collins que me deje coger el teléfono. De acuerdo, sonrió Rose, aunque sabía que no molestaría al niño en el colegio. El viaje al banco resultó ser un descubrimiento desagradable. Había mucho menos dinero en su cuenta conjunta de lo que Rose había esperado. Derek había estado sacando grandes sumas en efectivo durante los últimos meses, y ahora estaba claro en qué se lo gastaban. Cenas en restaurantes, regalos, tal vez alquilar un piso para las citas. ¿Puedo bloquear la cuenta?, preguntó al director del banco. Solo con el consentimiento del otro propietario o por orden judicial, respondió la mujer en un tono comprensivo que denotaba que estaba familiarizada con este tipo de situaciones. Rose se dio cuenta de que tenía que abrir una cuenta personal y transferir allí su sueldo. Era bueno que trabajara y tuviera un ingreso independiente, aunque fuera pequeño. La siguiente parada fue el despacho de un abogado recomendado por un amigo de la biblioteca. El señor Harrison era un hombre de unos 50 años, de ojos amables y barba gris. Escuchó atentamente la historia de Rose y negó con la cabeza. Lamentablemente, como la casa está a nombre de su marido y usted no contribuyó económicamente de forma significativa a su compra, sus derechos son limitados, explicó. Pero podemos reclamarle la manutención de los hijos y una ayuda económica temporal. ¿Y si quiere darle la casa a su amante? ¿Es legal? Legalmente tiene derecho a disponer de sus bienes, pero le resultará desfavorable en los tribunales, sobre todo si podemos demostrar que ha estado gastando el dinero de la familia en una relación con otra mujer. Ross se sintió un poco aliviada. Al menos había algo a su favor. ¿Cuánto durará todo el proceso? Si ambos estamos de acuerdo, unos 3 meses. Si se resiste a la manutención, podría llevar hasta un año. Un año. Rose trató de imaginarse a sí misma y a Ethan viviendo en el limbo durante un año. ¿Dónde viviríamos hasta que esto se resolviera? ¿Tienes parientes? ¿Amigos? Un alojamiento temporal ahorraría dinero para los honorarios del abogado. Rose asintió, pensando en su madre. Dorothy vive en la residencia Sun Valley desde hace 3 años, cuando le diagnosticaron las primeras fases de la demencia. Allí hay pisos pequeños para los familiares que quieren estar cerca de sus parientes ancianos. Desde el despacho del abogado, Rose condujo directamente a casa de su madre. Sun Valley era un lugar agradable, con jardines cuidados y personal amable. Dorothy saludaba a su hija con alegría, aunque a veces olvidaba detalles de sus conversaciones anteriores. Rose, querida, qué bien que hayas venido. ¿Dónde está Ethan? ¿Y Derek? Ethan está en el colegio. ¿Y Derek? Mamá, tenemos que hablar. Se sentaron en el acogedor salón, y Rose le contó la situación a su madre. Dorothy escuchaba en silencio, con el rostro cada vez más serio. Ese bribón, dijo al fin. Siempre sentí que había algo malo en él. Estaba demasiado centrado en sí mismo. Mamá, ¿podemos Ethan y yo quedarnos aquí un tiempo? Sé que hay pisos familiares. Claro que podemos. Dorothy tomó la mano de su hija entre las suyas. Me encantaría. A veces me siento sola aquí, y tú lo harás más divertido. Y Ethan podrá visitar a su abuela todos los días. Rose se sintió aliviada. Al menos el problema de la vivienda estaba resuelto, aunque fuera temporalmente. Solo que los pisos son pequeños, advirtió Dorothy. Un dormitorio, cocina pequeña, pero tendréis suficiente. No necesitamos mucho, mientras sea cálido y seguro. Discutieron los detalles prácticos y el administrador de la residencia confirmó que el piso familiar estaba disponible y que Rose y su hijo podrían mudarse el lunes. Después de recoger a Ethan del colegio, Rose le contó sus visitas de camino a casa. El niño escuchaba atentamente y de vez en cuando hacía preguntas que demostraban que comprendía la situación. ¿Vamos a vivir con la abuela Dorothy?, aclaró. Sí, pero en un piso aparte, en el mismo edificio. ¿Y cuánto costará? Menos que alquilar un piso normal. Y la abuela estará cerca si necesitamos ayuda. ¿Y los muebles? ¿Papá se queda con todas nuestras cosas? Ross se dio cuenta de que no había pensado en eso. En su casa había muebles comprados a lo largo de los años de matrimonio, objetos personales, fotografías, los libros de Ethan, sus juguetes. Nos llevaremos todo lo que nos pertenece, dijo con firmeza. Tus muebles, tu ropa, tus juguetes, mis cosas, las fotos familiares.
¿Y si papá no nos deja? No tiene derecho a impedirnos que nos llevemos objetos personales. En casa se encontraron con que Derek ya había empezado a empaquetar sus cosas. Había cajas abiertas en el dormitorio y parte de su ropa había desaparecido del armario. Actuó con rapidez, como si temiera cambiar de opinión o enfrentarse a su reacción. Mamá, mira, señaló Ethan la mesilla de noche al lado de su padre. Se llevó sus fotos, pero dejó las de nuestra familia. Rose miró y vio que solo faltaban las fotos de Derek solo o con amigos. Las fotos familiares de los tres seguían intactas. Supongo que ya no las necesitaba, dijo Ethan con tristeza. Pero nos importan, replicó Rose. Nos las llevaremos con nosotros. Pasaron el resto del día haciendo listas de cosas para empacar. Ethan era sorprendentemente organizado y dividía sus cosas en categorías. Debo llevarme, quiero llevarme y puedo quedarme. Mamá, ¿me prestas las herramientas de papá? Preguntó en la puerta del garaje. ¿Para qué las necesitas? Es que me enseñó a usarlas. Me enseñó a clavar clavos, a girar tornillos. Es uno de los pocos buenos recuerdos que tengo con él. Rose asintió, sintiendo que se le hacía un nudo en la garganta. En efecto, Derek había pasado tiempo con su hijo en alguna ocasión, enseñándole cosas de hombres. Era una lástima que esos momentos fueran tan escasos y breves. Aquella noche, durante la cena, Ethan preguntó de repente, «Mamá, ¿extrañarás a papá?» Rose meditó la respuesta. Sinceridad o diplomacia. Pero después de la conversación de la noche anterior, mentir ya no era apropiado. «Echaré de menos al hombre que creía que era», dijo con cuidado. «El padre y marido que amaba. Pero resultó que ese hombre solo existía en mi imaginación. Y echaré de menos al papá que me leía cuentos antes de dormir», dijo Ethan, «y al que me llevaba a hombros. Pero ese papá desapareció hace mucho tiempo, antes de que llegara esa mujer». «¿Cómo que desapareció?» «Dejó de leerme cuentos para dormir hace 6 meses. Dijo que ya era mayor y que no me llevaba sobre sus hombros. Y empezó a pasar menos tiempo conmigo en general. Pensé que era porque estaba haciendo algo mal, pero ahora me doy cuenta de que simplemente perdió interés en nuestra familia». La sabiduría de un niño de 7 años golpeó de nuevo a Rose. Ethan había visto y analizado los cambios en el comportamiento de su padre durante meses, solo que no entendía la razón de ellos. «Cariño, no es por ti. Eres un chico maravilloso, y cualquier padre estaría orgulloso de un hijo así. El problema era papá, no nosotros». «Lo sé», contestó Ethan con calma. «Brian me explicó que cuando los padres se van, no es por culpa de los hijos. Es porque ellos mismos se vuelven como niños, pensando solo en sí mismos y en sus propios deseos». Después de cenar, se sentaron en el salón, Rose leyendo, Ethan dibujando. Una velada familiar normal, salvo por la silla vacía donde solía sentarse Derek y las cajas con sus cosas en el pasillo. «Mamá», dijo Ethan, todavía dibujando, «¿sabes qué es lo que más me gusta de esta situación? Que podemos ser sinceros los unos con los otros. Antes todos fingíamos que todo iba bien cuando sentíamos que algo iba mal. Y ahora podemos decir la verdad. ¿Y cómo te sientes ahora?» Ethan dejó a un lado el lápiz y miró a su madre. «Triste porque nuestra familia está rota. Asustado por la mudanza y la nueva vida. Pero también me siento aliviada de que ya no tenga que fingir que papá nos quiere cuando está claro que no es así». «¿Qué dibujaste?» Ethan me enseñó un dibujo. Mostraba a una mujer y un niño de pie delante de una pequeña casa. Junto a ellos había una anciana en silla de ruedas. Los tres sonreían. «Somos tú, yo y la abuela Dorothy delante de nuestra nueva casa», me explicó. «Pensé que quería pintar el futuro, no el pasado». Rose abrazó a su hijo, sintiendo orgullo mezclado con ternura. Este hombrecito estaba demostrando el tipo de fortaleza y sabiduría que muchos adultos envidiarían. «¿Sabes que te quiero mucho?», le dijo. «Lo sé y te quiero, y también creo que podemos hacerlo. Somos más fuertes juntos que por separado». A las 9 de la noche, cuando Ethan se había acostado, Rose oyó el ruido de un coche en la entrada. Derek había llegado a casa. Le oyó caminar por la casa mientras seguía empaquetando. De vez en cuando se detenía a mirar fotos de la familia u objetos relacionados con su vida en común. Rose no se acercó a él. No tenían nada más de qué hablar. Ayer se habían dicho todas las cosas importantes. Se habían tomado todas las decisiones. Ahora solo quedaba superar el proceso de ruptura y empezar una nueva vida. Sentada en su habitación,
hacía planes para mañana. Tenía que comprar cajas para embalar, ponerse de acuerdo con los de la mudanza, notificar al colegio de Ethan el cambio de dirección. Muchas cosas prácticas que hacer para superar el dolor emocional. A las 11:30 se apagaron todos los ruidos de la casa. Derek se acostó en la habitación de invitados como la noche anterior. Mañana podría ser su último día bajo el mismo techo como una familia, aunque solo fuera una familia formal y rota. Rose se tumbó en la cama, sintiendo una extraña mezcla de tristeza y expectación. Tristeza por el fin de una era en su vida, y expectación por las nuevas posibilidades que este cambio traería consigo. Ethan dormía tranquilamente a su lado, y su presencia era un recordatorio de que lo más preciado de su vida permanecería con ella donde quiera que la llevara el camino. El sábado empezó temprano. Rose se despertó al oír un portazo. Derek se había vuelto a marchar sin despedirse. Había una nota en la mesa de la cocina. Recoge el resto de mis cosas el domingo. Tendré la casa limpia para el lunes. Ninguna palabra de disculpa, ningún intento de explicar su marcha a Ethan. Solo un aviso comercial, como si se tratara de la mudanza de un inquilino. Ethan bajó a desayunar ya vestido y con la mochila preparada. «Mamá, estoy listo para ayudar con el equipaje», anunció. «Hice un plan. Primero empaquetamos mis cosas, luego las tuyas y después las generales. Y también encontré en internet cómo empaquetar bien los objetos frágiles». Rose sonrió ante la organización de su hijo. El niño de 7 años afrontaba la mudanza de forma más sistemática que muchos adultos. «Vale, pero desayuna primero. Nos espera un largo día». Durante el desayuno trazaron un plan de acción definitivo. Rose iría a la tienda a por cajas y material de embalaje, y Ethan ordenaría sus juguetes y libros. Después de comer, planeaban trabajar juntos en el embalaje de la vajilla y las fotos familiares. En la tienda de artículos para el hogar, Rose cogió un carrito lleno de cajas de distintos tamaños, plástico de burbujas, cinta adhesiva y rotuladores. La cajera, una mujer de mediana edad con expresión preocupada, miró las compras con simpatía. «¿Se muda?», preguntó en tono amable. «Sí», respondió Rose brevemente, sin querer entrar en detalles. «Buena suerte. Mudarse siempre es estresante, pero a veces es lo mejor». Mientras caminaba hacia su casa, Rose pensó en las palabras de la extraña mujer. En efecto, tal vez esta mudanza fuera lo mejor. Durante los últimos meses, la casa se había convertido en un teatro, con todos representando los papeles de una familia feliz. Ahora podían ser ellos mismos, sin fingimientos ni tensiones ocultas. En casa la esperaba una agradable sorpresa. Ethan no solo había ordenado sus cosas, sino que también las había colocado ordenadamente en 3 grupos. Llévate si no tienes más remedio. Llévate si te cabe, y quédate. En el primer grupo estaban los libros de texto, sus libros favoritos, algunos juguetes muy queridos y fotos con amigos. En el segundo, constructores, juegos de mesa, una colección de coches. En el tercero, juguetes que se le habían quedado pequeños, rompecabezas viejos y cosas rotas. «Me alegro por ti», dice Rose. «Es un planteamiento muy sensato». «Y también he pensado», dijo Ethan, «que tal vez los juguetes del tercer grupo, para dar al orfanato, para que otros niños jueguen y no estén ociosos en cajas». La sugerencia de su hijo conmovió a Rose. En un momento tan difícil para él, el niño pensó en otros niños que podrían utilizar sus viejos juguetes. «Es una gran idea. Mañana los llevaremos al centro infantil». Empezaron a empaquetar las cosas de Ethan. El niño envolvió cuidadosamente cada libro en papel, firmó las cajas con letra clara, hizo listas del contenido. Mientras trabajaba, contaba historias sobre los distintos objetos. «Mi padre me regaló este osito de peluche por mi tercer cumpleaños», dijo mientras lo metía en la caja. Entonces todavía era un buen padre. «¿Recuerdas cuando dijo que el osito protegería mis sueños?» «Lo recuerdo», respondió Rose en voz baja. «Y el oso sigue guardando tus sueños». «Sí, pero ya no por papá, solo porque es mi amigo». Cada objeto evocaba recuerdos, y Rose vio cómo Ethan se replanteaba su pasado, separando los buenos momentos del hombre que los había creado. Después de comer, empezaron con las fotos familiares. Aquí fue más difícil. Las imágenes abarcaban 10 años de su vida en común, desde que conocieron a Derek hasta las últimas vacaciones familiares. «Mamá, ¿qué hacemos con las fotos de todos juntos?»,
Preguntó Ethan, mirando la foto de la última fiesta de cumpleaños. Nos las quedaremos, decidió Rose. Forman parte de vuestra historia. No importa lo que pasara después, esos momentos fueron reales. ¿Y las fotos solo con papá? Pensó Rose. Varias de las fotos mostraban a Derek solo, pescando, en una fiesta de empresa, conduciendo un coche nuevo. Que se queden aquí, siempre puedes venir a verlas si quieres. Ethan asintió, aceptando aquella decisión. «Sabes, mamá», dijo, apilando cuidadosamente las fotos familiares en una caja aparte. «Creo que en el futuro tendremos muchas fotos nuevas. Solo de ti y de mí, y de la abuela Dorothy y de mis amigos. Y mostrarán nuestras vidas reales, no jugando a la familia feliz». Por la tarde, ya habían empaquetado casi todas las cosas de Ethan y la mitad de las de Rose. El trabajo fue más rápido de lo esperado, gracias a una clara organización y a la falta de sentimentalismo. Solo se llevaron lo necesario y lo que realmente les importaba. «Mamá, ¿podemos visitar a la abuela mañana, antes de mudarnos?», preguntó Ethan durante la cena. «Quiero contarle nuestros planes y enseñarle los dibujos de nuestra futura casa». «Sí, claro, le encantará». La mañana del domingo les recibió con sol y aire fresco. El otoño pintaba los árboles de dorado y rojo, creando una sensación de solemnidad y renovación. A Rose le pareció simbólico empezar una nueva vida en una época del año tan hermosa. El trayecto hasta Sun Valley duró media hora. Ethan iba sentado en el asiento trasero con una carpeta de dibujos y un libro que quería leerle a su abuela. Por el camino habló de sus planes para su nuevo lugar de residencia. «Hay un gran jardín donde la abuela está en silla de ruedas. Ayudaré a cuidar las flores. Además, allí viven otras personas mayores y algunas tienen nietos. Quizá haga nuevos amigos». «¿No tienes miedo de aburrirte?», pregunta Rose. «Una residencia de ancianos no es un lugar divertido para un niño». «No necesito diversión», respondió Ethan con seriedad. «Necesito estar a salvo y seguro. Y la diversión la encuentro en el colegio, con los amigos, en los libros. El hogar no tiene por qué ser un lugar de diversión. Tiene que ser un lugar donde te quieran». Dorothy las esperaba en su habitación, con su mejor vestido y el pelo bien peinado. Siempre se preparaba para las visitas de su hija y su nieto como si fueran unas vacaciones. «Queridas mías», exclamó, abrazando primero a Rose y luego a Ethan. «Qué alegría veros. ¿Dónde está Derek?». «Abuela», dijo Ethan en voz baja. «Papá ya no vivirá con nosotros. Decidió vivir con otra tía. Pero no importa, porque ahora viviremos a tu lado». Dorothy miró atentamente a su nieto y luego a su hija. A pesar de la demencia incipiente, percibía bien la atmósfera emocional. «Ya veo», dijo simplemente. «Así que este hombre no era lo que creíamos». «Exacto», asintió Ethan. «Pero no estamos disgustados, porque nos tenemos el uno al otro, y ahora te tenemos a ti a nuestro lado». Desplegó sus dibujos y mostró a su abuela imágenes de su vida futura. En un dibujo, los tres estaban sentados en el jardín de la residencia. En otro, Ethan le leía un libro a la abuela. En el tercero, Rose preparaba la cena en la pequeña cocina del piso familiar. «¡Qué dibujos tan maravillosos!», admiró Dorothy. «Eres una auténtica artista. ¿Y sabes una cosa? Me gusta mucho la idea de vivir a tu lado». «¿Y no estarás apretada?», preguntó Ethan. «Vendremos a visitarte a menudo». «Al contrario, a veces me siento sola aquí. Las mujeres de mi edad hablan sobre todo de enfermedades y medicinas. Y contigo podemos hablar de cosas interesantes. Libros, escuela, planes para el futuro». Pasaron varias horas en casa de Dorothy. Rose le habló a su madre de los aspectos prácticos de la mudanza, del trabajo, de los planes para los próximos meses. Ethan le leyó a su abuela su libro favorito sobre las aventuras de un niño huérfano que encuentra una nueva familia. La elección del libro no fue casual. Decía que la familia no son necesariamente parientes consanguíneos, sino personas que se cuidan mutuamente. «¿Sabes, Ethan?», dijo Dorothy cuando terminó de leer, «tu madre tenía más o menos tu edad cuando mi marido, tu abuelo, nos dejó. Fue muy duro entonces, pero lo superamos, y nos unimos aún más». «¿No estabas enfadada con tu abuelo?», preguntó Ethan con curiosidad. «Me enfadé, claro, pero luego me di cuenta de que la ira interfiere en la vida. Es mejor dirigir tu energía a mejorar la vida que gastarla en resentimientos». «Como mamá», asintió Ethan. «Ella tampoco pierde el tiempo enfadándose con papá.
Piensa en nuestros planes y en cómo montar una nueva vida. Rose escuchó la conversación de su hijo con su abuela y se dio cuenta de que Ethan estaba aprendiendo una lección importante. Una mujer mayor que había pasado por una situación similar le estaba impartiendo sabiduría que le ayudaría a sobrellevar la situación. Después de comer, dieron un paseo por los jardines de la residencia. Ethan conoció a varios de los residentes, que se alegraron de dar la bienvenida a su nuevo y joven vecino. El señor Johnson, antiguo profesor de matemáticas, prometió ayudarle con los deberes. La señora Smith, que solía trabajar como bibliotecaria, se ofreció a hacer una lista de libros interesantes para Ethan. «Ya ves», dijo Dorothy Rose mientras Ethan jugaba al ajedrez con el señor Johnson. «Aquí hay mucha gente inteligente y amable. El chico no se verá privado de compañía y atención». «Sí, ya lo veo», asintió Rose. «Parece que para Ethan este lugar podría ser incluso mejor que un hogar normal. Aquí hay tanta gente de diferentes edades y experiencias». «También será bueno para ti», añadió Dorothy. «Puedes trabajar sin preocuparte de que el bebé esté solo en casa. Siempre hay alguien que cuida de él». Por la noche, de camino a casa, Ethan estaba inusualmente callado. Rose decidió no interrumpir sus cavilaciones, dejando que el chico digiriera las impresiones del día. Solo cuando llegaron a la casa, habló. «Mamá, ¿sabes de lo que me he dado cuenta hoy?» «¿De qué?» «De que una familia no es necesariamente mamá, papá y los niños. Una familia es gente que se preocupa por los demás. Ahora vamos a tener una familia especial. Tú, yo, la abuela Dorothy y muchas otras personas agradables que no son parientes nuestros, pero que son amables con nosotros. Es una idea muy sabia», convino Rose. «También me di cuenta de que a veces ocurren cosas malas para que ocurran cosas buenas. Si papá no se hubiera ido, nunca nos habríamos ido a vivir con la abuela. Ahora ya no se sentirá sola y haremos muchos amigos nuevos». Rose se maravilló de la capacidad de la niña de 7 años para encontrar aspectos positivos en una situación difícil. Este optimismo no era ingenuo, sino deliberado. Ethan veía la realidad tal como era, pero elegía centrarse en las posibilidades, en lugar de en las pérdidas. En casa les esperaba otra sorpresa. Derek había venido a recoger el resto de sus pertenencias y ya lo había empaquetado casi todo. Su coche estaba aparcado en el garaje, cargado de cajas. Trabajaba metódicamente, como si estuviera haciendo una tarea y no desmantelando 8 años de vida matrimonial. «Hola», dijo cuando Rose y Ethan entraron en casa. «Hola, papá», contestó Ethan educadamente, pero sin entusiasmo. Rose se limitó a asentir. No quería fingir que se separaban amistosamente. «Todo estará listo por la mañana», dijo Derek. «Dejaré las llaves en la mesa de la cocina». «De acuerdo», respondió Rose brevemente. Derek miró las cajas de sus pertenencias apiladas ordenadamente en el salón. «¿Vendrán mañana los de la mudanza?» «Sí, a las 10 de la mañana. Si necesitáis ayuda con las cosas pesadas...» «Podemos arreglárnoslas solos», lo interrumpió Rose. Rose le interrumpió. Derek asintió y volvió a empaquetar sus cosas. Rose notó que evitaba mirar las fotos familiares que habían decidido conservar. Quizás también le dolía ver instantáneas de tiempos más felices. Ethan se acercó a su padre que estaba metiendo libros en una caja. «Papá», dijo, «quiero decirte algo». Derek se detuvo y miró a su hijo. «No estoy enfadado contigo por irte. La gente tiene derecho a cambiar de opinión, pero me entristece que hayas elegido a la tía de otro antes que a nosotros. Espero que seas feliz con ella». Derek se sonrojó y bajó los ojos. «Ethan, yo...» «Es difícil de explicar». «No hace falta que me lo expliques», dijo el chico con calma. «Lo entiendo todo. Solo quería decirte que te perdono. Mamá dice que el perdón no es para la persona a la que perdonas, sino para ti mismo». Con estas palabras, Ethan se dio la vuelta y se fue con su madre. Derek permaneció de pie con el libro en las manos, claramente abrumado por la dignidad y madurez de su hijo de 7 años. Rose abrazó al niño, sintiéndose orgullosa de su sabiduría y fortaleza. Aquel niño le estaba enseñando la importancia de dejar atrás el pasado y seguir adelante. Por la noche se sentaron en el salón casi vacío, rodeados de cajas y recuerdos. Mañana comenzaría un nuevo capítulo de sus vidas, lleno de incertidumbre, pero también de oportunidades. Marzo había traído el primer calor de verdad a Lee Summit.
Rose estaba sentada en un banco del jardín de la residencia Sun Valley, observando cómo Ethan ayudaba al señor Johnson a plantar tulipanes en el parterre cercano a la entrada principal. En los 5 meses transcurridos desde el traslado, el niño no solo había crecido físicamente, sus movimientos eran más seguros, su voz más firme y había una tranquila sabiduría en sus ojos. Señor Johnson, ¿es cierto que los tulipanes simbolizan un nuevo comienzo? Sufter, preguntó Ethan, colocando con cuidado el bulbo en el agujero. Es cierto, muchacho, respondió el anciano, a quien todos en la residencia llamaban simplemente Johnny. Se duermen durante el invierno y en primavera se despiertan aún más hermosos. Como mamá y yo, dijo Ethan con seriedad, nosotros también dormimos durante el duro invierno y ahora despertamos a una nueva vida. Rose sonrió mientras escuchaba la conversación. A Ethan le encantaban las conversaciones filosóficas con los residentes de la residencia. Todas las tardes, después del colegio, recorría algunas habitaciones, hablaba del día anterior y escuchaba las historias de personas que habían vivido vidas largas y difíciles. Estas conversaciones le hicieron comprender que las dificultades forman parte de la vida, no son su fin. Rose, querida, llamó la señora Patricia, acercándose al banco en su silla de ruedas. He recibido una carta de mi nieta de California. Dice que se ha divorciado de su marido y vuelve a Missouri. Ethan tenía razón. A veces hay que volver a casa para empezar de nuevo. Es un chico muy sabio, convino Rose. A veces pienso que él ha crecido más que yo en estos meses. Los niños que han pasado por situaciones difíciles suelen ser más sabios que sus compañeros, dice Patricia. Pero es importante que no pierdan la capacidad de ser niños. ¿Y tú, Ethan, lo está consiguiendo? Rose asintió. En efecto, a pesar de su temprana sabiduría, Ethan seguía siendo un niño. Le gustaba jugar con los niños de las casas vecinas, reírse con los dibujos animados, soñar con ser astrónomo o veterinario. Solo que ahora sus alegrías infantiles eran más conscientes. No se veían ensombrecidas por las tensiones de un hogar donde todos fingían ser felices. Su nueva vida había funcionado de forma sorprendentemente orgánica. El piso familiar de Sun Valley era acogedor y funcional. 2 habitaciones pequeñas, una cocina americana y un cuarto de baño. Solo 40 metros cuadrados, pero cada centímetro estaba bien aprovechado. Ethan había montado su rincón con un escritorio junto a la ventana, una estantería para libros y una caja de constructores. Rose organizó un lugar de trabajo, donde por las tardes preparaba material para la biblioteca y estudiaba cursos de formación. ¡Mamá!, llamó Ethan desde el parterre. ¿Puedo cenar esta noche con el señor Johnny en el comedor común? Prometió contar la historia de cómo conoció a su mujer. Por supuesto, dijo Rose, pero no te olvides de hacer los deberes. Ya los he hecho. En la biblioteca mientras trabajabas. Fue otro cambio en sus vidas. Después del colegio, Ethan acudía a la biblioteca del pueblo donde trabajaba Rose. Hacía los deberes en la tranquila sala de lectura y luego ayudaba a su madre a colocar los libros y atender a los visitantes. A los compañeros de Rose les gustaba el chico por su educación y curiosidad. La bibliotecaria jefe, la señora Anderson, incluso le dio un trabajo sencillo: ayudar a los escolares a encontrar los libros adecuados para sus redacciones. Este chico será un buen bibliotecario, decía a menudo la señora Anderson. Tiene un sentido innato del orden y un amor por el conocimiento. Rose no sabía si Ethan llegaría a ser bibliotecario, pero se alegraba de que su hijo hubiera encontrado algo que le gustaba. Hacía catálogos de tarjetas, aprendía el sistema de catalogación por ordenador y leía las nuevas incorporaciones. Trabajar en la biblioteca le hacía sentirse necesario y como si perteneciera a una causa importante. La situación económica de la familia se estabilizó poco a poco. El sueldo de Rose era modesto, pero el alquiler del piso familiar era barato y muchas comodidades, lavandería, limpieza de las zonas comunes, incluso algunas comidas, estaban incluidas. Ethan aprendió a apreciar los placeres sencillos: un libro nuevo, una salida al cine una vez al mes, un helado en el parque los fines de semana. Mamá, me dijo una noche, ¿sabes lo que me gusta de nuestra nueva vida? Que no tenemos cosas de más. Antes teníamos muchos muebles, electrodomésticos, ropa que no necesitábamos. Ahora solo tenemos cosas que realmente usamos y amamos. Rose se dio cuenta de que su hijo tenía razón. Su pequeño piso estaba amueblado solo con lo esencial, pero cada objeto tenía su propia historia y propósito.
Nada de objetos de estatus comprados para impresionar. Nada de regalos que no se usan. Solo los libros que leían, la ropa que llevaban, los platos en los que comían. El divorcio de Derek fue relativamente rápido. El abogado, el señor Harrison, demostró ser un hombre competente y honesto. La pensión alimenticia para Ethan se fijó en una cuarta parte de los ingresos de Derek, una cantidad decente. Derek no impugnó la sentencia, quizás sintiéndose culpable por lo que había hecho a su familia. Quiere comprar su conciencia, dijo Dorothy cuando Rose le explicó la cuantía de la pensión. Cree que el dinero sustituirá el amor y la atención de un padre. Tal vez, convino Rose, pero el dinero ayudará a Ethan a recibir una buena educación. Al menos sería bueno para su hijo. Ethan tenía una actitud práctica e impasible ante la pensión alimenticia. Comprendía que era un derecho suyo, no un favor de su padre. Mamá, ¿puedo ahorrar este dinero para la universidad?, preguntó. No necesito juguetes caros ni ropa de marca. Prefiero gastarlo en algo importante. Esta actitud hacia el dinero sorprendió a la gente que Rose conocía. La mayoría de los niños a los 8 años sueñan con juguetes caros, pero Ethan pensaba en su futura educación. Con Derek se veían de vez en cuando se llevaba a su hijo los fines de semana. Al principio estos encuentros eran tensos. Derek se sentía incómodo. Ethan se mantenía distante. Poco a poco encontraron un formato de comunicación que convenía a ambas partes. Salidas al cine, parques de atracciones, museos, conversaciones sobre temas neutros, sin mencionar el pasado ni la vida personal. Papá intenta ser amable, dice Ethan después de una de estas reuniones. Pero no sabe cómo hablar conmigo. Antes nos comunicábamos a través de ti, pero ahora resulta que no tenemos temas en común. ¿Eso te entristece?, preguntó Rose con cautela. Un poco, pero me doy cuenta de que una relación así es más honesta que fingir. Al menos no nos mentimos el uno al otro. Rose admiraba la capacidad de su hijo para aceptar la realidad tal como era. Muchos adultos después del divorcio sueñan con una reunión familiar. Idealizan el pasado, se culpan a sí mismos o a su expareja. Ethan simplemente aceptó las nuevas reglas del juego y aprendió a vivir en ellas. En cuanto a Kimberly, no sabían mucho de ella. Derek nunca llevó a Ethan a su casa, conociendo a su hijo en territorio neutral. El chico solo la había visto de refilón cuando Derek lo recogió a la salida de la residencia. Es muy joven, dijo Ethan después de un encuentro. Y muy guapa, pero papá actúa de forma diferente cuando está con ella, intentando parecer más joven. Habla en una jerga extraña. Lleva unos vaqueros que no le sientan bien. ¿Cómo actúa contigo delante de ella? Intenta demostrar que es un buen padre. Compra regalos caros, la lleva a restaurantes. Pero es como una actuación, no una comunicación real. Rose se dio cuenta de que Derek estaba interpretando el papel de hombre de éxito y padre cariñoso con su joven amiga. Pero un juego es un juego. Tarde o temprano se caen las máscaras y solo queda la verdadera personalidad. Los rumores sobre la vida de Derek llegaron a Rose a través de conocidos comunes. Kimberly no era tan complaciente como él esperaba. Exigía atenciones constantes, regalos caros, viajes a complejos turísticos. Derek tuvo que pedir un préstamo para satisfacer sus exigencias. La agencia inmobiliaria en la que trabajaban atravesaba una crisis. El mercado inmobiliario había caído y había menos clientes. Dicen que Derek parece mayor, le contó Rose a su amiga Susan en la biblioteca, y su Kimberly empezó a flirtear con una compañera más joven. Recoges lo que siembras, dijo Susan filosóficamente. Un hombre que traiciona a su familia en aras de la pasión no puede contar con la lealtad. Rose no se alegraba de los problemas de su exmarido, pero tampoco simpatizaba con él. Derek consiguió lo que quería, una mujer joven y hermosa y la libertad de las obligaciones familiares. El hecho de que esa libertad no fuera tan dulce como parecía era su problema. Mamá, le preguntó un día Ethan, ¿estás pensando en salir con alguien más? La pregunta pilló desprevenida a Rose. En realidad, no pensaba en una nueva relación. Dedicaba demasiadas energías a asentarse en una nueva vida, al trabajo, a criar a su hijo. Todavía no, respondió con sinceridad. ¿Por qué? ¿Te gustaría tener un nuevo papá? No necesariamente un papá, dijo Ethan con seriedad. Pero quiero que seas feliz, no solo como madre, sino también como mujer. La sabiduría del niño de 8 años golpeó de nuevo a Rose.
La mayoría de los niños, tras el divorcio de sus padres, sienten celos de las posibles parejas de su madre. Tienen miedo al cambio. Ethan pensó en su felicidad. Si conozco a un buen hombre que nos trate con respeto, me lo pensaré, prometió. Investígalo bien, dijo Ethan con severidad, para que no resulte ser igual que papá. Rose se rió, pero se dio cuenta de que su hijo tenía razón. Después de la traición de Derek, necesitaría tiempo para aprender a confiar de nuevo en los hombres. El día de primavera llegaba a su fin. Ethan había terminado su trabajo en el jardín y ahora jugaba al ajedrez con el señor Johnson en el porche. Rose los observó y pensó en cómo habían cambiado sus vidas con el paso de los meses. No se habían vuelto más fáciles, solo más honestas, ni más rica, sino más significativa. Ya no tenían una casa grande con jardín, ni muebles caros, ni dos coches en el garaje, pero tenían una familia en el verdadero sentido de la palabra, personas que cuidaban unas de otras, no por obligación, sino por amor. Mamá, llamó Ethan. El señor Johnny propone empezar a construir una pajarera mañana. ¿Nos ayudas? Por supuesto, respondió Rose, caminando hacia ellos. Mañana sería un nuevo día, lleno de pequeñas alegrías y cosas sencillas que hacer. Eran días así los que conformaban una vida real, no perfecta, pero honesta, no lujosa, pero llena de significado. Rose se sentó junto a su hijo y lo observó jugar con el hombre mayor. A la luz del sol poniente, sus rostros parecían tranquilos y centrados. Aquí, en este pequeño rincón del mundo, habían encontrado lo que buscaban: paz, comprensión y la oportunidad de ser ellos mismos.